Bien, ahora vamos a hablar de la crisis del estado de bienestar. Este estado de bienestar que surgió a fines del 1800 allá en Alemania con Bismarck, que tuvo su época de expansión post Segunda Guerra Mundial, es decir, a partir de 1945, que va a tener su época de gloria y de esplendor todo lo que resta de la década del 40, el 50, el 60. En la década del 70 va a entrar en crisis. ¿Y cuáles fueron las causas que generaron esta crisis? Bueno, fundamentalmente creo que fueron dos. Por un lado tenemos la crisis energética de los años 70, la conocida como la primera crisis del petróleo, a partir de 1973. Y para poder explicar exactamente de qué se trató la crisis del petróleo, yo les he dejado dos videos que les sugiero, aunque más que sugerirles, les pido que los vean porque nosotros solemos preguntar en mesa de examen sobre las causas. Muy sucintamente les puedo decir que el mundo occidental venía desarrollándose en los años previos muy aceleradamente, y ese crecimiento traía aparejado el consumo de mucha cantidad de petróleo, sobre todo por parte de Estados Unidos, que en aquel momento tenía algo así como el 6% de la población mundial, y sin embargo consumía más del 33% de todo el petróleo que se producía en el mundo, ¿no? Y Estados Unidos, como no puede ser de otra manera, toma parte apoyando la famosa guerra de Yom Kippur en el año 73, y como represalia a este apoyo, los países productores de petróleo, los que están nucleados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, deciden hacerle por un lado un bloqueo a Estados Unidos, y por otro lado que ellos venían produciendo mucho petróleo y a bajo precio, entonces deciden producir menos y aumentar el precio. Dicen, si el mundo hasta ahora se ha beneficiado tanto, pues de ahora en más tendrá que pagar otro precio por el petróleo. Y en algo así como un par de meses el petróleo se cuadriplica el precio del barril. Esto por supuesto que trae aparejado un montón de consecuencias. La primera, y fundamentalmente para Estados Unidos, ¿no? La primera es el tema de aumentan los precios, hay una disparada impresionante de la inflación, y por el otro lado se detiene el crecimiento, hay un estancamiento, un decrecimiento económico. Acaba de aparecer un término que ustedes deben haber escuchado últimamente, que se habla de estanflación, que es justamente este estancamiento económico más inflación. Inflación y recesión, inflación y estancamiento económico son lo que se conoce como estanflación. Y el otro motivo es más bien de índole ideológica. Es decir, este estado de bienestar que había beneficiado a tantas personas, de algún modo había perjudicado a otras. Entonces lo que van a decir las personas que ideológicamente comulgaban con el liberalismo, es decir, esta nueva derecha liberal, por eso se va a llamar neoliberalismo, neo significa nuevo, van a decir que el modelo del estado de bienestar funciona muy bien en las fases de prosperidad, en las fases de expansión, ¿no? Dentro de los que son los ciclos económicos, pero que en la fase de retracción, de recesión, dice, bueno, todas las prestaciones que presta, valga la redundancia, las prestaciones que brinda el estado de bienestar se vuelven un gravamen insoportable. Yo acá les he dejado un cuadro un gráfico que muestra un poco estos ciclos económicos
para que ustedes puedan entender de qué hablamos cuando hablamos de la fase de expansión. Es cuando el Producto Bruto Interno crece dentro de un país, llega hasta un punto de inflexión, hasta la cima, y decae. Entonces van a decir, bueno, en el momento de expansión, como el Estado tiene dinero, tiene con qué afrontar todas estas prestaciones que brinda, con lo cual ahí el modelo funciona bien. Pero cuando empieza la fase de recesión, dice, ahí es donde el Estado generalmente se retrae porque no tiene dinero, y ahí es donde empieza a hacer agua el modelo. Entonces quedamos que esta nueva derecha, este neoliberalismo, va a decir, va a dar algunas razones de por qué el estado de bienestar no funciona según ellos. Y justamente no van a decir que es por esta crisis coyuntural que fue la crisis del petróleo, sino que tiene que ver con con defectos propios estructurales del estado de bienestar, del modelo. Ellos van a afirmar que este paternalismo estatal, el exceso de regulación que tiene, la hiperburocracia, dice, asfixian la iniciativa privada, destruyen los incentivos, arrebatan a la sociedad de su dinamismo y la responsabilizan del estancamiento a las políticas keynesianas aplicadas después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ellos van a plantear fundamentalmente es que el Estado es demasiado grande, demasiado paternalista, que gasta mucho, y lo que van a proponer es todo lo que después vamos a ver en el modelo neoliberal, que tiene que ver justamente con un achicamiento del Estado, con una reducción del gasto social. Van a desmantelar o desfinanciar las instituciones del estado de bienestar, pero fundamentalmente las más afectadas son las políticas keynesianas, que tienen que ver con el pleno empleo. Entonces, como alternativa a todo esto que ellos dan como diagnóstico del estado de bienestar, proponen básicamente el repliegue y la retirada del Estado. Que el Estado no intervenga, que se retire del mercado, que deje que todo se solucione en el mercado y que esté ahí simplemente como garante. Proponen la desregulación, desburocratización, restablecimiento de estímulos para la inversión, reducción de la presión fiscal. Fíjense ustedes, si el Estado ya no está más regulando las relaciones del mercado, si el Estado, dicen, es muy grande, tiene un montón de ministerios, de secretarías, bueno, si achicamos todo eso, si reducimos la presión fiscal, ¿esto qué quiere decir? Si a las empresas le cobramos menos impuestos, por algún lado el Estado tiene que seguir teniendo ingresos. Entonces, como va a haber reducido sus ingresos por el tema de la reducción de la presión fiscal, lo que tiene que hacer es, para compensar eso que se le redujo, es reducir el gasto público. ¿Y eso qué significa? Fundamentalmente en reducir los gastos sociales, dejar de invertir en lo social. Y por supuesto reclaman el retorno a las políticas monetaristas. Para los neoliberales, el estado de bienestar pone en evidencia el fracaso del mercado. Entonces ellos lo que proponen es una teoría que revierta esta idea y que esté sostenida fundamentalmente en el fracaso del Estado, no del mercado. Surge así la concepción del gasto social en lugar de inversión social, que quiere decir que todo el dinero que se destine a las personas, a los hombres, es un gasto, mientras que todo el dinero que está destinado a la maquinaria es inversión. Yo recuerdo en la década del 90, que es un poco así como la época de esplendor del neoliberalismo, donde se exhortaba fuertemente a que las pymes tomaran crédito, tomaran préstamo para invertir en tecnología de punta. Eso que significa que compraran maquinaria de alta tecnología
porque decían que de esa manera va a reducir el costo de los productos porque va a necesitar mucha menos gente. Entonces, en reducir empleados, está reduciendo los costos y eso lo hacía más competitivo en el mercado internacional. La realidad es que solo hizo es que se generara un montón de deuda por parte de las pymes, que sumado después a lo que va a ser la liberación de las importaciones, no pudieron competir y terminaron quebrando. Pero eso lo vamos a ver bien cuando hablemos de Estado neoliberal. Otras de las críticas del neoliberalismo al estado de bienestar tiene que ver con las políticas redistributivas. Dice, bueno, eso tiene un impacto negativo sobre el desarrollo y el crecimiento económico. Dice, la gente consume más, lo único que hacen, dice, las políticas del estado de bienestar es favorecer que la gente pueda consumir más y eso disminuye el ahorro. La realidad es que ¿quiénes son los que tienen capacidades de ahorro? Bueno, son los sectores más favorecidos, por supuesto. Entonces, básicamente el planteo es que los sectores más favorecidos, económicamente más favorecidos, se han visto perjudicados por el modelo de estado de bienestar. Por otro lado, el tema de las políticas reguladoras del mercado de trabajo, ¿no? Que es una característica del estado de benefactor. Dice, bueno, han alcanzado un desarrollo tan excesivo que esto obstaculiza la creación de empleo. Y este argumento, de alguna manera, es el que va a sentar las bases para lo que después va a ser la flexibilización laboral. Otra de las críticas es el tema del Estado regulando el comercio exterior. Entonces lo que plantean es que el estado de bienestar obstaculiza el sistema internacional y que lo que ellos aconsejan es el libre comercio y la libre movilidad de capitales con la mínima intervención del Estado. Miren, acá hay algo que pasa. Generalmente cuando hay productores, exportadores, las exportaciones están reguladas por el Estado, por este estado de bienestar, ¿no? No solamente se regulan a través de los impuestos que se cobran, que son las retenciones a las exportaciones, sino también porque garantizan un mínimo de esos productos para que queden para el consumo interno, es decir, para que se puedan consumir dentro del país. Entonces pasa, como ha pasado muchas veces, esto de que vemos que productos que se producen en nuestro país resulta que se terminan pagando más caros acá que en los países en los que se exportó. ¿Por qué? Porque los exportadores prefieren, sobre todo cuando hay un dólar alto, comercializar sus productos en el exterior porque van a recibir dólares, y si no hay una regulación del Estado que garantice que haya para el consumo interno, van a exportar todo, lo cual significa que internamente dentro del país esos productos van a faltar y para conseguirlos los vamos a tener que pagar a un precio muy alto, incluso a veces más alto de lo que se paga en los países a los que se exportó. Espero haber sido clara con el ejemplo. Bien, por otro lado, otra de las críticas es que el estado de bienestar ha alcanzado niveles excesivos, dice, ha creado dependencia que ha empobrecido a la población porque le ha disminuido todo su potencial creador. Dice, entonces se han relajado, no invierten porque total saben que existe un Estado que los está asistiendo y protegiendo. Por otro lado, el tema de los programas redistributivos del estado de bienestar, que incluso van a cuestionar la gobernabilidad, dicen ellos, de los sistemas democráticos porque han generado muchas expectativas en la gente y entonces la gente cada vez demanda más al Estado. Y fíjense en esto de la gobernabilidad de los sistemas democráticos, que no es casual que en esa misma época, en la década del 70, casi toda Latinoamérica hubiese gobiernos de facto, ¿no? Y además es la época donde hay un fuerte endeudamiento, y ese endeudamiento
que se produce con las bancas internacionales, el Fondo Monetario, ¿de dónde viene el dinero? El dinero viene de que muchos de aquellos países exportadores de petróleo de los que yo les hablaba cuando la crisis del petróleo, que vieron incrementado rápidamente sus ganancias por esto de que pasó el precio, se cuadruplicó el precio del barril del petróleo, que hicieran con esas ganancias, las invirtieran en bancos internacionales. Y esos bancos internacionales, que hicieron, les prestaron a los países en vías de desarrollo. Y eso generó un exponencial aumento de la famosa deuda externa. Entonces, si ustedes se fijan, eh, la crisis del estado de bienestar tuvo dos grandes motivos. Uno es económico, que tiene que ver con la crisis del petróleo y todas las consecuencias que devinieron post crisis del petróleo, pero el otro es netamente ideológico, ¿sí? Es la necesidad de esta nueva derecha de demonizar al estado de bienestar, decir que todos los problemas económicos venían por el modelo del estado de bienestar, y con eso poder propiciar un campo fértil para sembrar las ideas neoliberales de las que vamos a estar hablando en el próximo video.